En la plaza de San Rafael, el coronel Vázquez se burla del loco del cerro frente a todo el pueblo. Él no sabía que estaba desafiando a la persona equivocada. Diego Morales esconde un secreto que va a cambiar todo. Lo que pasa después deja a todos en shock. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en la superación y luchas contra los prejuicios, suscríbete al canal para no perderte nuestras historias inspiradoras. Gracias. Ahora, regresemos a nuestra historia. En la plaza central del pueblo San Rafael, bajo el sol implacable del mediodía que hacía sudar hasta las piedras del empedrado, el coronel Vázquez sostenía en alto un pergamino amarillento como si fuera un trofeo de guerra. Sus ojos brillaban con esa crueldad que solo los poderosos conocen cuando encuentran una nueva forma de humillar a los débiles. El documento, cubierto de símbolos extraños y letras que parecían danzar ante los ojos de cualquiera que se atreviera a mirarlo, había sido su obsesión durante meses. «Órale, a ver quién se anima», gritaba el coronel con esa voz ronca que había aprendido a usar como látigo. «100,000 pesos al que pueda traducir esto. Pero ni se hagan ilusiones, bola de ignorantes». Su risa burlona rebotaba contra las paredes de adobe de las casitas que rodeaban la plaza, como si hasta las piedras sintieran vergüenza por lo que estaba a punto de pasar. La gente del pueblo se había reunido en círculo, algunos por curiosidad, otros porque sabían que cuando el coronel armaba espectáculo, era mejor estar presente para no convertirse en su próximo blanco. Entre susurros y miradas nerviosas, todos sabían que aquello no era más que otro juego cruel del hombre más poderoso de la región. Fue entonces cuando lo vieron acercarse por la calle polvorosa que bajaba del cerro. Diego Morales caminaba con esos pasos lentos y pesados de quien lleva 10 años cargando un dolor que no se quita ni con todo el tequila del mundo. A sus 35 años, parecía un hombre que había visto demasiado y dicho muy poco. Su barba descuidada, su sombrero desgastado y su camisa de mezclilla desteñida lo hacían parecer lo que todo el pueblo creía que era: un ranchero solitario y amargado que había perdido la razón cuando se le murió la esposa. «Mira nada más», exclamó el coronel al verlo, sus ojos brillando con malicia. «Si es el loco del cerro, órale, Diego, acércate, o tienes miedo de que te haga una preguntita. Pero antes de seguir adelante, déjame preguntarte algo, querido oyente. ¿Alguna vez has sentido esa rabia que te quema por dentro cuando ves a alguien poderoso humillando a quien cree débil? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si alguna vez has sido testigo de una injusticia que te haya marcado para siempre». Diego no respondió como de costumbre. Simplemente siguió caminando hacia el centro de la plaza, donde había estacionado su vieja camioneta color verde desteñido. Había bajado al pueblo solo para comprar sus provisiones de siempre: frijoles, maíz, sal y quizás una botella de mezcal para las noches más difíciles. No buscaba problemas, pero los problemas, como siempre pasa en los pueblos chicos, tenían una manera de encontrarlo. El coronel no era hombre que se conformara con ser ignorado. Con pasos decididos, se plantó frente a Diego, bloqueándole el paso hacia su camioneta. El pergamino todavía danzaba en su mano derecha como una serpiente que amenaza con morder. «Te estoy hablando, indio ignorante», rugió, y las palabras cayeron sobre la plaza como pedradas. «Te doy 100,000 pesos si puedes traducir esto. Pero claro, para eso necesitarías saber leer, ¿verdad?». La multitud soltó esas risas nerviosas que salen cuando la gente no sabe si debe reír o esconderse. Diego levantó la vista por primera vez, y por un segundo, algo brilló en sus ojos oscuros. No era miedo ni rabia, sino algo que nadie en ese pueblo había visto jamás en la mirada del ranchero solitario. Era como si, por un instante, una luz muy antigua se hubiera encendido en algún rincón perdido de su alma. Pero esa luz se apagó tan rápido como había aparecido. Diego bajó la mirada, rodeó al coronel sin decir palabra y siguió hacia su camioneta. El coronel, sintiéndose victorioso, alzó aún más la voz para que todo el pueblo fuera testigo de su triunfo. «Ya vieron, ni siquiera se atreve a intentarlo. Eso es lo que pasa cuando se vive como animal en el monte. Se les olvida que son gente.
Las palabras del coronel siguieron a Diego mientras cargaba sus costales de maíz y frijol en la caja de la camioneta. Cada insulto era como un clavo que se hundía en heridas que ya tenían años de estar abiertas, pero él había aprendido a tragar la humillación como quien traga medicina amarga, con los ojos cerrados y rezando porque pase rápido. Lo que el coronel y todo el pueblo de San Rafael ignoraban por completo era la historia real del hombre al que llamaban el Loco del Cerro. Diego Morales no había nacido en ese rancho perdido en las montañas de Jalisco. Había llegado ahí hace 10 años, huyendo de una vida anterior que se había desplomado, como casa de naipes, cuando perdió lo único que le daba sentido a la existencia. Hace una década, Diego había sido el doctor Diego Morales, profesor titular de Historia Antigua en la Universidad Nacional, especialista reconocido en lenguas muertas y civilizaciones prehispánicas. Su oficina en Ciudad Universitaria estaba repleta de libros en latín, códices facsimilares y manuscritos coloniales que él traducía con la misma facilidad con que otros leen el periódico. Era el hombre al que llamaban cuando aparecía un documento histórico que nadie más podía descifrar. Pero toda esa vida brillante se había construido alrededor de una mujer. Elena, su esposa, también académica, también apasionada por la historia. Juntos habían pasado años desentrañando los misterios del México colonial, viajando por archivos polvorientos, compartiendo el éxtasis de cada descubrimiento. Elena tenía esa risa cristalina que llenaba cualquier espacio, esos ojos verdes que brillaban cuando encontraba una referencia histórica importante, esas manos delicadas que acariciaban los manuscritos antiguos como quien acaricia a un bebé. Todo terminó una noche lluviosa de octubre, cuando Elena regresaba de un congreso en Puebla. Su auto se salió de la carretera en una curva que había recorrido cientos de veces. Los doctores dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido. Pero para Diego, ese consuelo no significaba nada frente al vacío absoluto que se había instalado en su pecho. Después del funeral, Diego intentó regresar a su vida normal, pero cada libro en su oficina le recordaba a Elena. Cada clase que daba estaba vacía sin su risa esperándolo en casa. Cada descubrimiento perdía sentido si no podía compartirlo con ella. Durante meses se quedó en su departamento, viendo cómo el polvo se acumulaba sobre años de investigación, hasta que una mañana despertó sabiendo que no podía fingir por más tiempo que seguía vivo. Renunció a la universidad, vendió todo lo que tenía valor y se acordó del rancho que había heredado de su abuelo paterno, un pedazo de tierra perdido en las montañas donde nadie lo conocía ni le haría preguntas. Ahí podría morir en paz, lejos de los recuerdos que lo torturaban día y noche. Durante 10 años, Diego había vivido como un fantasma de sí mismo. Cultivaba solo lo necesario para sobrevivir, criaba algunas cabras que le daban leche y queso y mantenía el contacto mínimo indispensable con el pueblo. Su barba había crecido salvaje, su ropa se había vuelto la de un campesino cualquiera, y su preferencia por el silencio había creado la imagen perfecta de un hombre simple y sin educación. El pueblo lo había aceptado en esa categoría, el loco solitario del cerro, el tipo raro que había perdido la razón cuando se le murió la esposa y ahora vivía como ermitaño. Diego no había hecho nada por corregir esa percepción. Al contrario, había encontrado en el anonimato un refugio perfecto para su dolor. Pero ahora, mientras manejaba de regreso a su rancho por el camino serpenteante que subía al cerro, las palabras del coronel resonaban en su cabeza como campanas que despiertan a los muertos. No porque lo hubieran ofendido, ya estaba acostumbrado a las humillaciones, sino porque había reconocido algo en aquel pergamino amarillento. Durante los segundos en que el coronel lo había agitado frente a su cara, Diego había alcanzado a ver símbolos que conocía bien, demasiado bien. Era una combinación de latín eclesiástico con náhuatl, la firma inconfundible de los documentos jesuitas del siglo XVIII. El tipo de manuscrito que había traducido docenas de veces en su vida anterior, cuando todavía era el doctor Morales y el mundo académico respetaba su nombre. Esa noche, por primera vez en años, Diego no pudo dormir. Se quedó sentado en el portal de su casa de adobe, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas, sintiéndose como si algo que había estado dormido durante una década
estuviera empezando a despertar muy lentamente en su pecho. No era solo curiosidad académica, aunque eso también estaba ahí. Era algo más profundo, más peligroso. Era la primera vez en 10 años que se preguntaba si tal vez, solo tal vez, todavía quedaba algo del hombre que había sido antes de que la vida le arrancara todo lo que amaba. Al amanecer, cuando el sol empezó a pintar de dorado las cumbres de los cerros, Diego tomó una decisión que habría sido impensable apenas 24 horas antes. Se bañó, se recortó la barba lo mejor que pudo con sus tijeras oxidadas, se puso su camisa menos gastada y bajó al pueblo con el pretexto de comprar tabaco. Pero en realidad, iba en busca de algo mucho más peligroso que el tabaco. Iba en busca de respuestas. Y tal vez, solo tal vez, iba en busca de una razón para volver a sentirse vivo. Lo que Diego no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que la persona que provocaría esa transformación era alguien que, como él, había aprendido a esconder su verdadera naturaleza detrás de una máscara de simplicidad y silencio. La Biblioteca Municipal de San Rafael no era gran cosa. Un cuarto pequeño en la planta baja de la presidencia municipal, con estantes de madera carcomida que sostenían una colección modesta de libros donados por familias que se mudaban a la ciudad. Había novelas románticas con las páginas amarillentas, manuales de agricultura de los años 50 y una sección pequeña de historia que consistía principalmente en libros de texto de primaria y algunas biografías de héroes patrios. Pero para Esperanza Delgado, esa biblioteca era su reino, su refugio y el único lugar en el mundo donde se sentía verdaderamente en casa. A los 28 años, Esperanza tenía esa belleza serena que viene de haber sufrido mucho y haber aprendido a encontrar paz en medio del dolor. Su cabello negro estaba siempre recogido en una trenza simple. Sus vestidos eran modestos pero limpios y sus ojos café tenían esa profundidad que solo tienen las personas que han leído muchos libros y llorado muchas lágrimas. Huérfana desde los 15 años, cuando sus padres murieron en una epidemia de cólera que azotó la región, Esperanza había crecido bajo la protección del padre Sebastián, el cura del pueblo. Él fue quien le enseñó a leer más allá de lo básico, quien le prestó sus primeros libros serios y quien la ayudó a conseguir el trabajo en la biblioteca cuando cumplió los 18. Durante años, Esperanza había vivido una vida tranquila, pero solitaria. Por las mañanas abría la biblioteca y organizaba los libros. Por las tardes ayudaba al padre Sebastián con las clases de catecismo para los niños del pueblo y por las noches leía hasta que se le cansaban los ojos. Era una existencia simple, predecible, y ella se había conformado con eso, hasta que llegó Manuel. Manuel Herrera había sido 3 años mayor que ella, hijo del dueño de la mina de plata que daba trabajo a la mitad del pueblo. Cuando se fijó en Esperanza, ella no podía creer que un hombre tan guapo, tan educado, tan lleno de vida, pudiera interesarse en una huérfana bibliotecaria. Pero Manuel fue persistente, galante, y poco a poco logró que ella bajara las defensas que había construido alrededor de su corazón. Se comprometieron en una ceremonia sencilla en la iglesia, con el padre Sebastián bendiciendo los anillos y todo el pueblo como testigo. Esperanza había sido feliz por primera vez desde la muerte de sus padres. Tenía planes, sueños, la esperanza de formar una familia y construir una vida llena de amor. Todo eso terminó 3 meses antes de la boda, cuando un derrumbe en la mina sepultó a Manuel junto con otros 5 mineros. Sus cuerpos nunca fueron recuperados completamente. Esperanza se quedó con un anillo de compromiso que ya no tenía sentido, un vestido de novia que nunca se pondría, y un corazón roto que tardó años en aprender a latir sin dolor. Desde entonces, Esperanza había vuelto a su vida solitaria, pero ahora con una diferencia. Había aprendido que el amor verdadero era posible, pero también que podía desaparecer de un momento a otro. Esa certeza la había vuelto cautelosa, retraída, como si tuviera miedo de abrir demasiado el corazón por si acaso la vida decidía volver a arrebatarle todo. Era una tarde de viernes, 3 días después de la humillación pública de Diego en la plaza, cuando Esperanza lo vio entrar a la biblioteca. Ella estaba organizando una donación de libros que había llegado esa mañana. Una familia adinerada de Guadalajara se había mudado a Estados Unidos y había mandado cajas llenas de volúmenes que ya no necesitaba.
Diego entró con esa timidez de quien no está seguro de ser bienvenido. Se quitó el sombrero, lo sostuvo entre las manos y miró alrededor como si nunca hubiera visto una biblioteca en su vida. «Buenas tardes», murmuró con esa voz ronca que usaba tan poco que parecía oxidada. «Buenas tardes, señor Morales», respondió Esperanza, levantando la vista de los libros que estaba catalogando. «¿En qué le puedo ayudar?» Diego parecía nervioso, como si estuviera haciendo algo prohibido. «Pues, venía a ver si tenía algún libro de historia. De la época colonial, tal vez». Esperanza lo miró con sorpresa. En los 10 años que llevaba trabajando en la biblioteca, Diego nunca había entrado. De hecho, muy pocas personas del pueblo visitaban la biblioteca, y cuando lo hacían, era principalmente para pedir prestadas novelas románticas o libros de cocina. Que el loco del cerro apareciera pidiendo libros de historia colonial era tan inesperado como ver nevar en julio. «Claro», dijo poniéndose de pie, «tenemos algunos. No muchos, pero ¿hay algo específico que le interese?» Diego dudó por un momento, como si estuviera evaluando qué tan seguro era revelar sus verdaderas intenciones. «Algo sobre los jesuitas, tal vez, su presencia en Nueva España». Ahora Esperanza estaba realmente sorprendida. Los jesuitas no eran exactamente un tema de conversación común en San Rafael, pero algo en la forma en que Diego había pronunciado las palabras le hizo pensar que sabía más de lo que aparentaba. «De casualidad», dijo Esperanza, acercándose a él con una expresión curiosa, «¿no tendrá que ver con el documento del coronel?» Diego se puso rígido. «¿Por qué dice eso?» Esperanza bajó la voz, aunque estaban solos en la biblioteca. «Porque el coronel estuvo aquí hace un mes, con ese pergamino. Dijo que era un mapa jesuita, pero que ninguno de los expertos que había consultado podía traducirlo completamente. Lo trajo para ver si teníamos libros que le pudieran ayudar». El corazón de Diego comenzó a latir más fuerte. «¿Y lo vio? ¿El documento?» Esperanza asintió. «Sí, de hecho», miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie los estuviera escuchando. «Tomé una fotografía con mi teléfono. Me pareció fascinante, pero el coronel estaba tan furioso porque no podía entenderlo que no me atreví a preguntarle nada». Diego sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Durante 3 días, había estado tratando de convencerse de que había imaginado los símbolos que creía haber visto. Pero si Esperanza tenía una fotografía, ¿podría verla? Esperanza lo estudió por un momento largo. Había algo en los ojos de Diego, una intensidad que no encajaba con la imagen del ranchero simple que todo el pueblo conocía. Era como si por un instante hubiera visto a un hombre completamente diferente debajo de la barba descuidada y la ropa de trabajo. «¿Por qué le interesa?», preguntó suavemente. Diego luchó consigo mismo. Durante 10 años había mantenido su verdadera identidad enterrada tan profundamente que a veces él mismo se olvidaba de quién había sido antes. Pero ahora, frente a esta mujer que lo miraba con curiosidad genuina en lugar de burla o lástima, sintió una urgencia desesperada de ser honesto, aunque fuera solo un poco. «Porque», dijo finalmente, «tal vez no soy tan ignorante como cree todo el mundo». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo por las palabras de Diego, sino por la forma en que las había dicho. Por un momento, su voz había sonado como la de un hombre educado, alguien acostumbrado a hablar con autoridad sobre temas complejos. Sin decir palabra, se dirigió a su escritorio y sacó su teléfono celular. Buscó entre las fotografías hasta encontrar la que había tomado del pergamino del coronel. Se la mostró a Diego, observando cuidadosamente su reacción. Cuando Diego vio la imagen, no pudo evitar que su respiración se acelerara. Ahí estaba, claro como el agua, un mapa jesuita del siglo XVIII, escrito en esa combinación característica de latín eclesiástico y náhuatl que él conocía como la palma de su mano. No solo eso, sino que podía ver inmediatamente que se trataba de algo importante. Las coordenadas, los símbolos, la calidad del pergamino, todo indicaba que era un documento auténtico de gran valor histórico. «¿Qué ve?», preguntó Esperanza, notando la transformación en su expresión. Diego alzó la vista de la fotografía y por primera vez en 10 años permitió que alguien viera un destello de quien realmente era. «Veo», dijo con una voz que había recuperado toda su claridad y autoridad,
Un mapa que detalla la ubicación de 3 misiones jesuitas secretas establecidas en 1767, justo antes de la expulsión de la Orden de Nueva España. Y también veo la ubicación de algo que los jesuitas escondieron antes de partir. Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo puedes saber todo eso con solo ver una fotografía? Diego se dio cuenta de que había revelado demasiado. Por un momento consideró inventar alguna excusa, retroceder a la seguridad de su anonimato. Pero algo en los ojos de Esperanza, una inteligencia genuina, una curiosidad sin malicia, lo hizo tomar una decisión que cambiaría todo. ¿Por qué? Dijo lentamente. En mi vida anterior era exactamente el tipo de persona que el coronel necesita para traducir ese documento. Entre tú y yo, querido oyente, ¿has tenido alguna vez un momento en tu vida donde tuviste que decidir si revelar quién eres realmente? Para el video un minutito y cuéntame en los comentarios qué se siente tener que esconder tu verdadera identidad. A partir de ese momento, todo cambió entre Diego y Esperanza. Durante las siguientes semanas, él comenzó a visitar la biblioteca con frecuencia, siempre con excusas plausibles. Necesitaba consultar un almanaque para saber cuándo plantar. Quería leer sobre técnicas de crianza de cabras, buscaba remedios caseros para la artritis de sus manos. Pero Esperanza sabía que esas no eran las verdaderas razones. Había visto la forma en que Diego miraba los libros de historia. Había notado cómo sus dedos acariciaban las páginas como si estuviera reencontrándose con viejos amigos. Había algo en él, una hambre intelectual que había estado dormida durante años y que ahora despertaba lentamente. Por su parte, Diego redescubrió el placer de hablar con alguien que apreciaba el conocimiento. Esperanza tenía una mente ágil y curiosa, y aunque su educación formal había sido limitada, había leído vorazmente durante años y tenía esa intuición natural que no se puede enseñar en ninguna universidad. Una tarde lluviosa, mientras organizaban juntos una nueva donación de libros, Esperanza encontró entre ellos un tomo de Historia Eclesiástica Indiana, de Jerónimo de Mendieta. Era una edición antigua, encuadernada en cuero, el tipo de libro que muy pocas personas en San Rafael sabrían apreciar. ¡Qué hermoso!, exclamó, abriéndolo cuidadosamente. «Mire qué ilustraciones tan detalladas». Diego se acercó a ver, y cuando reconoció el libro no pudo evitar sonreír. «Es una obra maestra», murmuró. Mendieta fue uno de los cronistas más importantes del siglo XVI. Sus descripciones de las misiones franciscanas son invaluables para entender la evangelización de Nueva España. Esperanza lo miró sorprendida. ¿Cómo sabe tanto sobre esto? Diego se dio cuenta de que otra vez había hablado de más, pero ya era tarde para retroceder, y además descubrió que no quería hacerlo. Había algo liberador en poder ser él mismo, aunque fuera solo en fragmentos pequeños, porque, dijo suavemente, hace mucho tiempo, cuando era otra persona, este era mi mundo. ¿Qué persona era usted?, preguntó Esperanza con una voz apenas audible. Diego la miró a los ojos por un momento largo. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas de la biblioteca con un ritmo constante que parecía marcar el tiempo de una confesión largamente postergada. Era profesor universitario, dijo finalmente, doctor en historia, especialista en período colonial y lenguas indígenas. Tenía una oficina llena de libros como este y pasaba mis días traduciendo documentos que nadie más podía leer. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está aquí? El dolor cruzó por los ojos de Diego como una sombra, porque perdí todo lo que me importaba y descubrí que el conocimiento no sirve de nada cuando no tienes con quién compartirlo. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Reconocía ese dolor porque ella misma lo había vivido. Su esposa, dijo suavemente. No era una pregunta. Elena, murmuró Diego, también era académica. Eran nuestros proyectos, nuestros descubrimientos, nuestra pasión compartida. Cuando ella murió, todo eso dejó de tener sentido. Sin pensar, Esperanza extendió su mano y tocó la de Diego. Fue un gesto pequeño, pero el primero de contacto físico verdadero que él había recibido en años. Lo siento mucho, dijo. Yo también perdí a alguien que amaba. Mi prometido murió en un accidente minero hace 5 años. Sé lo que se siente cuando el futuro que habías planeado desaparece de un momento a otro. Diego volteó su mano para tomarla de ella.
Era sorprendente lo cálida que se sentía, lo viva. ¿Cómo siguió adelante?, preguntó. Con los libros, respondió Esperanza con una sonrisa triste. Me refugié en las historias de otras personas hasta que tuve fuerzas para escribir la mía propia. ¿Y usted, cómo ha vivido todos estos años? Muriendo un poco cada día, dijo Diego con una honestidad brutal. Hasta hace unas semanas, cuando vi ese pergamino y sentí que algo dentro de mí se movía después de años de estar congelado. Se quedaron ahí, tomados de la mano en el silencio de la biblioteca, mientras la lluvia lavaba las ventanas y algo nuevo comenzaba a crecer entre ellos. No era amor todavía. Ambos habían aprendido a desconfiar de los sentimientos que llegaban demasiado rápido, pero era algo igual de valioso. Era la posibilidad de dejar de estar solos. Los días que siguieron fueron como un despertar gradual. Diego comenzó a llegar más temprano a la biblioteca y a quedarse más tiempo. Esperanza empezó a pedirle opiniones sobre los libros, y él comenzó a responder con una erudición que ella encontraba fascinante. Poco a poco, sin darse cuenta, estaban construyendo una amistad basada en el respeto mutuo y el descubrimiento de que ambos eran mucho más complejos de lo que el mundo creía. Una mañana, Esperanza llegó a la biblioteca para encontrar a Diego, ya esperándola en la puerta, con una expresión que no había visto antes. Había determinación en sus ojos, pero también algo que parecía nerviosismo. Esperanza, dijo sin preámbulos, necesito ver ese pergamino otra vez, pero no la fotografía, el documento real. ¿Para qué? Porque estoy listo para recuperar quién soy, dijo con una voz que sonaba como si hubiera tomado la decisión más importante de su vida, y porque creo que es hora de que el coronel Vázquez aprenda lo que significa subestimar a la gente. Esperanza sintió un escalofrío de emoción y miedo a la vez. ¿Estás seguro? Si hace esto, no habrá vuelta atrás. Todo el pueblo sabrá que no es quien han creído que es. Diego sonrió, y fue la primera sonrisa real que Esperanza había visto en su rostro. Tal vez es hora de que eso pase. Tal vez he estado muerto suficiente tiempo. ¿Y si el coronel se niega a cumplir su palabra? ¿Y si trata de hacerle daño? Entonces, dijo Diego con una certeza que no había sentido en años, por lo menos, habré muerto siendo yo mismo en lugar de seguir viviendo como un fantasma. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el coronel Vázquez había estado observando las visitas frecuentes de Diego a la biblioteca y que su paranoia natural lo había llevado a sospechar que algo se estaba tramando en su contra. El enfrentamiento que se avecinaba sería mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El coronel Esteban Vázquez no había llegado a ser el hombre más poderoso de San Rafael por ser descuidado. A los 52 años, había aprendido que en un mundo donde la información era poder, mantenerse alerta a cualquier cambio en la rutina de su territorio podía ser la diferencia entre seguir siendo el rey o convertirse en historia. Por eso, cuando sus informantes le reportaron que el loco del cerro había estado visitando la biblioteca con frecuencia inusual, su instinto le dijo que algo estaba fuera de lugar. El Diego Morales que él conocía no era hombre de libros. Era un ermitaño roto que bajaba al pueblo solo cuando necesitaba provisiones y que nunca había mostrado el menor interés en nada que no fuera sobrevivir un día más. La biblioteca. Había preguntado al recibir el reporte de Ramón, uno de sus hombres de confianza. ¿Estás seguro? Sí, jefe. Ya van 3 semanas. Se queda horas ahí adentro hablando con la Esperanza esa. Y ayer los vieron muy juntitos, como si estuvieran planeando algo. El coronel había fruncido el ceño. Esperanza Delgado siempre le había parecido demasiado inteligente para su propio bien. Una mujer que leía tanto y hablaba tan poco era peligrosa, especialmente porque tenía acceso a información que podía usar en su contra. Y si ahora había encontrado un aliado en el ranchero solitario, manténlos vigilados, había ordenado. Quiero saber de qué hablan, qué leen, qué planean, y si vuelven a tocar el tema de mi pergamino, me avisas inmediatamente. Porque ese pergamino no era solo una curiosidad histórica para el coronel, era su obsesión, su boleto hacia una riqueza que lo convertiría en algo más que el cacique de un pueblo perdido. Durante meses había gastado una fortuna consultando expertos, historiadores, arqueólogos, cualquiera que pudiera descifrar completamente el misterio de aquel documento.
Lo había conseguido de manera poco legal, por supuesto. Un comerciante de antigüedades de Guadalajara se lo había vendido por una suma considerable, asegurándole que era auténtico y que contenía información sobre un tesoro jesuita. Las traducciones parciales que había obtenido confirmaban que se trataba de algo valioso, pero ningún experto había logrado descifrar el código completo que revelaría la ubicación exacta. El coronel había construido su imperio local, comprando tierras a precios irrisorios cuando las familias caían en desgracia, prestando dinero con intereses abusivos y controlando el comercio de la región con mano de hierro. Pero siempre había soñado con algo más grande, con el tipo de riqueza que lo convertiría en una leyenda, y ese pergamino era su llave hacia ese futuro. Por eso la idea de que alguien en su propio territorio pudiera estar tramando algo relacionado con su tesoro lo llenaba de una paranoia feroz, especialmente si ese alguien era lo suficientemente inteligente como para mantener su verdadera naturaleza oculta durante años. «Jefe», le reportó Ramón una tarde de jueves, «hoy los vi muy nerviosos en la biblioteca. La muchacha sacó su teléfono y le mostró algo al loco. Él se puso todo raro cuando lo vio, como si hubiera reconocido algo importante». El coronel sintió una punzada de alarma. ¿Su teléfono? ¿Qué le mostró? No pude ver bien, pero parecía una foto de algo, y después se pusieron a susurrar como conspiradores. Esa noche, el coronel no pudo dormir. Su mente paranoica comenzó a conectar puntos que tal vez no existían, pero que en su cabeza formaban un patrón aterrador. ¿Y si Diego Morales no era realmente el hombre simple que aparentaba? ¿Y si había estado fingiendo ignorancia todo este tiempo, esperando el momento perfecto para robarle su tesoro? Al día siguiente, el coronel decidió actuar. Si había una conspiración en su contra, era mejor acabar con ella antes de que pudiera desarrollarse completamente. Y conocía la manera perfecta de hacerlo: un espectáculo público que no solo humillaría a sus enemigos, sino que también serviría como advertencia para cualquiera que pensara en desafiarlo. Era viernes por la mañana, cuando el coronel envió a sus hombres por todo el pueblo con un mensaje. Habría una reunión obligatoria en la plaza principal al mediodía. Todo aquel que no asistiera se enfrentaría a consecuencias graves. En San Rafael, cuando el coronel daba una orden, la gente obedecía sin hacer preguntas. Mientras tanto, en la biblioteca, Diego y Esperanza repasaban por última vez el plan que habían estado perfeccionando durante días. Diego había estudiado la fotografía del pergamino hasta memorizarla completamente y había preparado no solo la traducción completa, sino también una explicación histórica detallada que demostraría sin lugar a dudas su conocimiento. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?», preguntó Esperanza por enésima vez. «Una vez que revele quién es realmente, no podrá volver a esconderse». «Ya no quiero esconderme», respondió Diego con una convicción que lo sorprendió a él mismo. «He estado muerto en vida durante 10 años. Es hora de que Diego Morales regrese de entre los muertos». «¿Y después qué? ¿Volverá a la universidad? ¿Regresará a su vida anterior?». Diego la miró con una ternura que ninguno de los dos había reconocido abiertamente hasta ese momento. «Eso depende», dijo suavemente, «de si encuentro aquí algo por lo que valga la pena quedarse». Esperanza sintió que se sonrojaba, pero antes de que pudiera responder, la campana de la iglesia comenzó a repicar con insistencia. Era la señal que usaba el padre Sebastián cuando había una emergencia o una reunión importante en el pueblo. «¿Qué estará pasando?», murmuró Esperanza, asomándose por la ventana. Podía ver gente caminando hacia la plaza con expresiones preocupadas. «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Diego poniéndose de pie, «y tengo la sensación de que esto no es casualidad». Cuando llegaron a la plaza, encontraron a la mayoría de la población de San Rafael reunida en un semicírculo nervioso. En el centro, sobre la tarima de madera que se usaba para los eventos oficiales, estaba el coronel Vázquez con su pergamino en la mano y una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Ciudadanos de San Rafael», gritó con esa voz que había aprendido a usar como látigo, «los he reunido aquí porque ha llegado a mis oídos que hay conspiradores entre nosotros, gente que cree que puede engañarme y robarme lo que es mío». Su mirada se posó directamente en Diego, que se había quedado en el borde de la multitud junto a Esperanza.
Pero hoy vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Hoy sabremos quién es realmente quién en este pueblo. Ahora dime sinceramente, querido oyente, ¿has sentido alguna vez esa tensión en el aire justo antes de que todo cambie para siempre? Déjalo pausado y ve a comentar si alguna vez has sido testigo de un momento donde alguien tuvo que elegir entre seguir escondido o revelar su verdadera identidad. Diego Morales, rugió el coronel, señalándolo directamente. Ven acá. Es hora de que demuestres si eres el ignorante que aparentas o si hay algo más detrás de esa máscara de campesino. La multitud se volvió para mirar a Diego, y él pudo sentir el peso de todas esas miradas sobre sus hombros. Por un momento, todo su instinto le gritó que huyera, que volviera a la seguridad de su anonimato, que siguiera siendo el fantasma que había sido durante una década. Pero entonces sintió la mano de esperanza tomando la suya, y en ese contacto encontró la fuerza que había estado buscando sin saberlo durante 10 años. «Vamos», susurró ella. «Es hora de que el mundo conozca al verdadero Diego Morales». Con pasos firmes y la cabeza alta, Diego caminó hacia el centro de la plaza mientras la multitud se abría para dejarlo pasar. Cuando llegó frente a la tarima, alzó la vista hacia el coronel y por primera vez en una década permitió que su verdadera personalidad brillara en sus ojos. «Aquí estoy», dijo con una voz que había recuperado toda su autoridad académica. «¿Qué es lo que quiere de mí, coronel?». El coronel sonrió con crueldad. «Lo que quiero es demostrarle a todo este pueblo que eres un farsante. Durante semanas has estado visitando la biblioteca, pretendiendo saber de libros, tratando de impresionar a la pobrecita de Esperanza con historias que te inventas. ¿Y cómo piensa demostrar eso?». «Con esto», gritó el coronel agitando el pergamino. «Te voy a dar la oportunidad de tu vida. Si realmente puedes traducir este documento, te daré los 100,000 pesos que he prometido, pero cuando fracases, cuando demuestres que eres el ignorante que sabemos que eres, te largarás de San Rafael para siempre». «¿Y si lo traduzco correctamente?». El coronel rió con desprecio. «Eso no va a pasar. He consultado a los mejores expertos de 3 estados y ninguno ha podido descifrarlo completamente. Pero si lo hago, si lo haces», rugió el coronel, perdiendo la paciencia. «No solo te doy el dinero, me arrodillo aquí mismo y te pido perdón delante de todo el pueblo». Un murmullo recorrió la multitud. El coronel acababa de apostar no solo dinero, sino su reputación y su poder. En un pueblo como San Rafael, la humillación pública de un cacique era algo que podía cambiar el orden social para siempre. Diego asintió lentamente. «Acepto los términos, pero yo también tengo una condición». «¿Cuál?». «Si traduzco ese documento correctamente, usted no solo me pagará y me pedirá perdón, también dejará en paz a todos los habitantes de este pueblo, terminará con sus abusos y permitirá que la gente viva sin miedo a sus caprichos». El coronel lo miró con los ojos entrecerrados. Había algo diferente en Diego, algo que no había visto antes, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. «Acepto», gritó, «pero cuando fracases, no solo te irás del pueblo. Esperanza también pagará las consecuencias por haberte ayudado en tu farsa». Diego sintió una llamarada de furia, pero la controló. «No la meta a ella en esto. Esto es entre usted y yo. Ella ya está metida. Ahora deja de parlotear y demuestra si sabes algo o no». El coronel bajó de la tarima y desplegó el pergamino sobre una mesa que habían colocado en el centro de la plaza. La multitud se acercó formando un círculo, con Esperanza en primera fila, sus ojos llenos de fe y terror a partes iguales. Diego se acercó a la mesa y por primera vez en 10 años se permitió ser completamente él mismo frente a otras personas. Se quitó el sombrero, se arremangó la camisa y estudió el documento con la concentración absoluta de un académico en su elemento. El pergamino era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Era un mapa jesuita auténtico del siglo XVIII, escrito en la combinación clásica de latín eclesiástico, náhuatl y símbolos de la orden. Pero no era solo un mapa, era un testamento, una confesión y una guía hacia algo que los jesuitas habían considerado lo suficientemente valioso como para esconderlo antes de su expulsión de Nueva España. «Este documento», comenzó Diego con una voz que resonó clara y autoritaria por toda la plaza, «fue escrito en 1767 por el padre Francisco Javier de Medina,
provincial de la Compañía de Jesús en Nueva Galicia, 3 meses antes de la orden de expulsión del rey Carlos III. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. La voz de Diego ya no era la del ranchero tímido que conocían, sino la de alguien acostumbrado a dar conferencias, a explicar cosas complejas con claridad y autoridad. El texto principal está en latín eclesiástico, continuó, pero utiliza una codificación basada en el calendario azteca para las coordenadas geográficas. Las referencias en náhuatl corresponden a nombres de lugares que ya no existen en los mapas modernos, pero que puedo identificar por mi conocimiento de la toponimia prehispánica de la región. El coronel, que había estado esperando ver a Diego fracasar en los primeros segundos, comenzó a palidecer. «Deja de inventar. Traduce de verdad». «Muy bien», dijo Diego, inclinándose sobre el pergamino. El encabezado dice: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», testimonio y confesión del Padre Francisco Javier de Medina, para que la verdad no muera con nosotros y la obra de Dios pueda continuar cuando termine esta persecución injusta. Las palabras fluían de sus labios con una naturalidad que hizo que varios habitantes del pueblo se miraran entre sí con asombro. Era imposible que alguien estuviera inventando una traducción tan fluida y detallada. «El documento continúa», siguió Diego, describiendo la ubicación de 3 misiones secretas que los jesuitas establecieron en las montañas circundantes para preservar su biblioteca, sus archivos y algo más. «¿Qué más?», preguntó el coronel con voz estrangulada. Diego alzó la vista del pergamino y lo miró directamente a los ojos. «El tesoro que ha estado buscando, coronel, pero no es oro ni plata como usted cree. ¿Qué es entonces? Es algo mucho más valioso», dijo Diego con una sonrisa que asombró a todos por su confianza. «Es conocimiento. Los jesuitas no escondieron riquezas materiales, escondieron la biblioteca más completa de códices prehispánicos que jamás se haya reunido, documentos aztecas, mayas, purépechas, la sabiduría de civilizaciones enteras que los conquistadores trataron de destruir». El coronel lo miró con incredulidad. «¿Libros? ¿Me está diciendo que todo este tiempo he estado buscando una biblioteca? Una biblioteca que vale más que todo el oro de las Américas para cualquiera que comprenda su verdadero valor», respondió Diego. «Pero me imagino que para usted eso no significa nada». La humillación del coronel era evidente. No solo había sido superado intelectualmente por el hombre al que consideraba un ignorante, sino que además había descubierto que su gran tesoro no era el tipo de riqueza que él podía usar para comprar más poder. «No te creo», rugió. «Puedes estar inventándotelo todo». «¿Quiere que siga?», preguntó Diego calmadamente. «Puedo traducir palabra por palabra las coordenadas exactas de las 3 misiones, los nombres de los padres que las establecieron, las fechas precisas de su construcción y hasta el inventario completo de los documentos que escondieron. También puedo explicarle por qué usaron símbolos astronómicos aztecas para codificar las direcciones y cómo la referencia al corazón de Quetzalcóatl indica la ubicación de la misión principal». El coronel estaba temblando de rabia y humillación. Tú no eres quien aparentas ser». «No», dijo Diego, enderezándose completamente y permitiendo que toda su dignidad académica brillara. «No soy quien aparento ser. Soy el doctor Diego Morales, profesor emérito de Historia Antigua de la Universidad Nacional, especialista en lenguas muertas y civilizaciones prehispánicas, autor de 14 libros sobre el período colonial y la persona que tradujo para el Museo de Antropología más códices prehispánicos que cualquier otro académico vivo». El silencio que siguió a esta revelación fue tan completo que se podía oír el viento susurrando entre las hojas de los árboles de la plaza. 100 pares de ojos miraban a Diego como si estuvieran viendo a un fantasma materializarse ante ellos. «Durante 10 años», continuó Diego con una voz que se había vuelto más personal, más vulnerable, «he vivido entre ustedes como un hombre roto, escondiéndome de mi pasado porque perdí a la única persona que daba sentido a mi conocimiento. Pero hoy, gracias a una mujer que me ha recordado que la sabiduría compartida puede sanar hasta las heridas más profundas, he decidido dejar de esconderme». Giró hacia Esperanza, que lo miraba con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda su cara.
Esperanza Delgado no solo es la bibliotecaria de este pueblo, es una mujer extraordinariamente inteligente que en estas semanas me ha enseñado que el conocimiento sin compasión no vale nada, pero que el conocimiento con amor puede cambiar el mundo. El coronel, viendo que había perdido no solo la apuesta, sino también toda su autoridad moral frente al pueblo, hizo un último intento desesperado de recuperar el control. Esto es una farsa. No tengo por qué cumplir ningún trato con un mentiroso que ha estado engañando a todo el pueblo. Pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Todo el mundo había visto la traducción, había escuchado la explicación, había presenciado la transformación de Diego de campesino solitario a académico brillante. No había manera de negar lo evidente. «Coronel», dijo una voz desde la multitud. Era el padre Sebastián, que se abrió paso hasta el frente. «Yo he sido testigo de todo lo que ha pasado aquí. El señor Morales cumplió su parte del trato. Ahora le toca a usted cumplir la suya». Otros habitantes del pueblo comenzaron a murmurar su acuerdo. Por primera vez en años, el coronel se encontró sin el apoyo automático de la población. La demostración de conocimiento de Diego había sido tan impresionante que hasta sus propios partidarios se habían quedado sin argumentos para defenderlo. «Los 100,000 pesos», gritó alguien desde atrás. «Y la disculpa. Y que deje en paz al pueblo», añadió otra voz. El coronel miró alrededor y se dio cuenta de que había perdido. No solo la apuesta, sino algo mucho más importante: el respeto temeroso que había sido la base de su poder durante décadas. En cuestión de una hora, Diego Morales había logrado lo que parecía imposible: exponer al coronel como lo que realmente era, un matón ignorante que había confundido el miedo con el respeto. Con los dientes apretados y la cara roja de humillación, el coronel se dirigió hacia su camioneta. «Tendrán su dinero», gruñó, «y sus disculpas, pero esto no se queda así». «Sí se queda así», dijo Diego con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo, «porque ahora todo el pueblo sabe quién soy realmente. Y si algo me pasa, si algo le pasa a Esperanza, o si usted vuelve a abusar de alguien aquí, yo tengo los contactos en la ciudad para hacer que las autoridades vengan a investigar todas sus actividades ilegales». Era un farol, pero funcionó. El coronel sabía que un académico respetado tendría exactamente ese tipo de conexiones y que su imperio de corrupción local no resistiría una investigación seria. Sin decir otra palabra, el coronel se subió a su camioneta y se fue, dejando tras de sí una plaza llena de gente que no sabía si reír, llorar o simplemente no podía creer lo que acababa de presenciar. Diego se volvió hacia Esperanza, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, como si temiera que moverse pudiera romper el hechizo y hacer que todo volviera a ser como antes. «¿Te arrepientes de haberme animado a hacer esto?», le preguntó suavemente. En lugar de responder con palabras, Esperanza caminó hacia él y lo abrazó delante de todo el pueblo. Fue un abrazo que contenía 10 años de soledad compartida, semanas de complicidad creciente y la promesa de un futuro que ninguno de los dos había creído posible hasta ese momento. «Jamás», susurró contra su pecho, «jamás me arrepentiré de haberte ayudado a volver a ser quien eres». La multitud estalló en aplausos, no solo por el espectáculo que habían presenciado, sino por algo más profundo. Habían visto a dos personas solitarias encontrarse y transformarse mutuamente, y eso les daba esperanza de que tal vez ellos también podrían cambiar sus propias vidas. El padre Sebastián se acercó a ellos con una sonrisa que no había mostrado en años. «Doctor Morales», dijo formalmente, «¿puedo preguntarle si tiene planes de quedarse en San Rafael?» Diego miró a Esperanza, que asintió casi imperceptiblemente. «Sí, padre, creo que mi lugar está aquí, pero ya no como el ermitaño del cerro, como alguien que tal vez pueda contribuir algo valioso a esta comunidad». «¿Cómo qué?», preguntó una voz desde la multitud. Diego sonrió, sintiéndose completamente vivo por primera vez en una década. «Como maestro, como alguien que puede ayudar a que los jóvenes de este pueblo aprendan que el conocimiento es el único tesoro que nadie puede robarles nunca». Los días que siguieron a la confrontación en la plaza fueron como un renacimiento para San Rafael. El coronel, humillado y despojado de su autoridad moral, cumplió su palabra de mala gana.
Le entregó los 100,000 pesos a Diego y redujo drásticamente sus actividades abusivas en el pueblo. Sin el respeto temeroso de la población, descubrió que su poder se había evaporado casi por completo. Diego usó parte del dinero para comprar materiales y comenzar a transformar una de las habitaciones de su rancho en un aula improvisada. Pero muy pronto se dio cuenta de que el proyecto era demasiado grande para manejarlo solo y que necesitaba ayuda de alguien que entendiera tanto la educación como las necesidades específicas de la comunidad. «Esperanza», le dijo una tarde mientras organizaban libros en la biblioteca. «Tengo una propuesta que hacerte». «¿Cuál?» «Que seamos socios, que creemos juntos una escuela de verdad aquí en el pueblo. Tú conoces a la gente, sabes cuáles son sus necesidades, tienes experiencia enseñando a los niños. Yo tengo el conocimiento académico y ahora los recursos. Juntos podríamos crear algo que realmente cambie la vida de las familias de aquí». Esperanza lo miró con ojos brillantes. «¿Una escuela de verdad? ¿Con libros, materiales, programas estructurados?» «Todo eso y más. Podríamos tener clases para niños y también para adultos. Alfabetización, matemáticas básicas, historia de México, tal vez hasta algunas lenguas indígenas para que la gente reconecte con sus raíces». «Diego», susurró Esperanza, «eso sería como un sueño hecho realidad. Entonces hagámoslo realidad». Trabajar juntos en el proyecto de la escuela fue lo que finalmente consolidó la relación entre Diego y Esperanza. Durante semanas se reunían todas las tardes para planificar, diseñar programas de estudio, conseguir donaciones de libros y hablar con las familias del pueblo sobre sus necesidades educativas. En esos momentos íntimos, compartiendo sueños y construyendo algo juntos, ambos se dieron cuenta de que lo que había comenzado como una amistad basada en el respeto intelectual se había transformado en algo mucho más profundo. Una noche, mientras revisaban los planos para ampliar el edificio de la escuela, Esperanza levantó la vista de los papeles y encontró a Diego mirándola con una expresión que no había visto antes. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. «Estaba pensando», dijo él, «en lo diferente que es mi vida ahora comparada con hace apenas 2 meses. Por primera vez en 10 años, me levanto todas las mañanas con ganas de hacer algo, de construir algo, de compartir algo. ¿Y eso te hace feliz?» «Me hace sentir vivo, pero hay algo más». «¿Qué?». Diego dejó los papeles a un lado y tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «Me hace sentir vivo porque no lo estoy haciendo solo. Lo estoy haciendo contigo». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. «Diego, sé que ambos hemos perdido mucho», continuó él. «Sé que hemos aprendido a desconfiar de la felicidad porque sabemos lo rápido que puede desaparecer. Pero también sé que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida en la última década». «Para mí también», susurró ella. «¿Crees que sería posible que 2 personas que han aprendido a vivir solas pudieran aprender a vivir juntas?» En lugar de responder con palabras, Esperanza se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso lento, dulce, lleno de todas las palabras que no necesitaban decirse y todas las promesas que estaban listos para hacerse. Cuando se separaron, Diego acarició su mejilla con ternura. «¿Eso es un sí?» «Eso es un sí a todo», respondió Esperanza. «A la escuela, a la vida juntos, a dejar de tener miedo de ser felices». Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Rafael, con todo el pueblo como testigo. El padre Sebastián ofició la ceremonia con lágrimas en los ojos, declarando que nunca había visto a 2 personas más perfectamente complementarias. La escuela abrió sus puertas 6 meses después de la boda, en un edificio nuevo que habían construido con donaciones de toda la región y el trabajo voluntario de las familias del pueblo. Diego enseñaba historia, literatura e idiomas, mientras Esperanza se encargaba de matemáticas, ciencias básicas y administración. Los estudiantes llegaron no solo de San Rafael, sino de pueblos vecinos que habían oído hablar del profesor que había humillado al coronel y la bibliotecaria que había vuelto a sonreír. Adultos que nunca habían aprendido a leer se sentaban junto a niños de 8 años. Abuelos que querían entender mejor la historia de su región compartían aulas con adolescentes que soñaban con ir a la universidad. Pero el verdadero éxito de la escuela no se medía solo en números de estudiantes o niveles de alfabetización.
se medía en la forma en que había cambiado el espíritu del pueblo. San Rafael ya no era un lugar donde la gente vivía con miedo a los caprichos de un cacique. Era una comunidad donde el conocimiento era valorado, donde las preguntas eran bienvenidas y donde dos personas que habían encontrado el amor después de perder la esperanza servían como prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. 2 años después de la confrontación en la plaza, Diego y Esperanza estaban sentados en el portal de su casa, viendo el atardecer pintar las montañas de dorado y púrpura. En sus brazos sostenía a Elena Esperanza Morales, su hija de 6 meses, nombrada en honor a la primera esposa de Diego y como símbolo de que el amor verdadero puede honrar el pasado mientras construye el futuro. «¿Te imaginas?», murmuró Esperanza, «cómo habría sido nuestras vidas si nunca hubieras tenido el valor de revelar quién eras realmente?» Diego acarició la cabecita de su hija y sonrió. «Prefiero no imaginarlo. Prefiero concentrarme en lo que sí pasó». 2 personas solitarias se encontraron en una biblioteca. Se dieron cuenta de que juntas eran más fuertes que separadas y decidieron construir algo hermoso. ¿Y el coronel? ¿Alguna vez te arrepientes de haberlo humillado? ¿Arrepentirme? Diego rió suavemente. Esperanza, ese hombre había estado abusando de este pueblo durante décadas. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en encontrar el valor para enfrentarlo. Bueno, dijo Esperanza acomodándose contra el hombro de su esposo, tal vez necesitabas encontrar primero una razón para dejar de esconderte. Diego la besó en la coronilla, respirando el aroma de su cabello y sintiendo el peso perfecto de su hija en sus brazos. «La encontré», susurró. «La encontré en una biblioteca polvorienta, en manos de una mujer que creía en mí antes de saber siquiera quién era realmente». El sol terminó de ocultarse detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo azul profundo. En el pueblo abajo, las luces se encendían una por una en las casas donde familias enteras habían aprendido a leer gracias a la escuela, donde niños soñaban con convertirse en doctores o maestros, donde el conocimiento había reemplazado al miedo como la fuerza dominante en sus vidas. Y en esa casa en la colina, un hombre que había estado muerto durante 10 años sostenía en sus brazos todo lo que había vuelto a darle vida: el amor de una mujer extraordinaria, una hija que representaba la promesa del futuro y la certeza de que había encontrado su verdadero propósito en el mundo. La historia del ranchero solitario que humilló al coronel se convirtió en leyenda en toda la región, pero para Diego y Esperanza, la verdadera victoria no había sido demostrar su inteligencia o ganar dinero. La verdadera victoria había sido aprender que el amor y el conocimiento, cuando se comparten, tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y así, en un pueblo perdido en las montañas de Jalisco, 2 almas heridas encontraron la forma de sanarse mutuamente, demostrando que nunca es demasiado tarde para dejar de esconderse y comenzar a vivir de verdad.